Pues vamos a empezar el estudio, vamos a orar para que Dios guíe este tiempo y podamos recibir la enseñanza de parte de Él, ¿no? Así que vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por tu fidelidad. No nos cabe duda, Señor, todas las cosas maravillosas que has hecho con nosotros. Y te ruego, mi amado Señor, que hoy, mediante tu Espíritu, venga esta enseñanza que siga transformando nuestros corazones, a tener un corazón que haga tu voluntad y no la nuestra. Estamos conscientes, Señor, que habitamos en esta carne, y yo te pido, Señor, que a pesar de ello podamos andar en tu Espíritu y que podamos reflejar el fruto tuyo, Espíritu Santo. Llénanos de ti esta tarde para poder mostrarle a otros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues hoy seguimos con la serie del Espíritu Santo, y algo que me gustaría decirles es que yo anhelo que cada uno de ustedes esta semana haya pasado un buen tiempo con el Señor. Es decir, que hayan leído, que hayan orado para poderse encontrar con Jesús, ¿no? Esto no solamente es de venir aquí y ya, sino que Dios lo que anhela es que estemos todos los días buscándolo. Y lo digo porque al final van a ver un versículo que hoy que leía me di cuenta qué importante es esto. O sea, a veces nosotros podemos decir, bueno, no pasa nada, si hoy no leo, si hoy no oro, pero el Señor por algo puso cosas en su palabra que quiere que hagamos, y a veces perdemos de vista, ¿no? Creo que estamos entrando, justo hoy oraba y le decía al Señor, por favor, haznos una obra, o esta parte de tu obra que lea, porque a veces si yo les preguntara, no voy a evidenciar ni mucho menos, pero si yo les preguntara que alce la mano la persona que leyó toda la semana, les apuesto que son poquitos, y no está bien. ¿Y por qué no está bien, Dani? Porque hoy con tanta información que tenemos es muy fácil poder decir, sí, eso está bien. Y en realidad eso no está. O sea, hay cosas que compramos muy fácil del mundo porque no tenemos el discernimiento de la palabra de Dios, y no solamente cosas de la sociedad, inclusive les voy a decir algo, cosas cristianas, que a veces es muy fácil como decir, bueno, sí porque habla bonito, sí porque se ve que tiene una gran producción, y Dios lo que quiere es que tengamos discernimiento en base a la palabra del Señor. Así que, dicho esto, vamos a entrar a este tema, al fruto del Espíritu, que a lo mejor tú no lo estás viviendo. A lo mejor tú ya sigues a Jesús, pero tu vida, tu cara, tus respuestas, tus maneras, pareciera que no es así. Porque hay mucho enojo, hay mucha molestia, hay mucha amargura. Como dicen aquí en Monterrey, te prendes con poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es bondad hoy. Eso es lo que nos toca. Pero vamos a empezar con el versículo que dio pie a toda esta serie, que es Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así, pero el fruto del Espíritu es, y entonces Pablo empieza a describirlos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Lo que a lo mejor no les he dicho es que esta carta se las está escribiendo una iglesia que empezó bien y que de repente se perdió, ¿no? Pablo les hace una pregunta a esta iglesia y les dice, ¿quién los estorbó para andar en la verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que no seguiste a Cristo? A lo mejor aquí hay alguien que sí ha caminado con el Señor cierto tiempo, pero luego lo dejó de leer, dejó de orar, y claro, todo se convierte en una carga, y ya no es ese gozo de seguirlo, porque nos apartamos.
Y nosotros a veces podemos apagar el Espíritu Santo con nuestras formas, con nuestras maneras, y entonces lo que hacemos es perder bendiciones del Señor. Así que lo que quiere el Señor es que nosotros realmente pongamos la tierra suficiente para que haya este fruto en mi vida. Y Pablo le escribe a esta iglesia que se está apartando, que está haciendo otras cosas, ¿no? Y hasta les pregunta a los Gálatas, ¿quién los maravilló? O sea, ¿quién les enseñó a andar de manera distinta de lo que yo les había enseñado? No sé, no tenemos la respuesta de lo que dicen los de Galacia, ¿no? Pero probablemente se quedaron así como, es que vinieron unos y nos dijeron. Y eso pasa, y le puede pasar a cualquier persona porque no lee, porque no tiene este discernimiento. Entonces alguien habla bonito, habla con elocuencia, y entonces dices, es que habla bien padre. Y le creemos y nos apartamos de Cristo. Todo lo tenemos siempre que ir a corroborar a la palabra de Dios, si realmente tiene sentido lo que me están enseñando. Entonces hoy lo que vamos a ver, como les decía, es qué es bondad. Es muy parecida a la benignidad, ¿no? La benignidad es más, como decíamos la vez pasada, es un fruto que genera una amabilidad que nos lleva a hacer, ¿no? Esto es más de acción, la bondad. Les leo algunas definiciones para que entendamos mejor todos. Dice, mostrar consideración e interés personal por otros, que los demás no te sean indiferentes. Eso es una muestra de bondad. Y como siempre les digo, esto empieza en su casa, ¿eh? Luego hay gente que es muy buena para subir en redes sociales, aquí ayudando a alguien, ¿no? Aquí en el hospital. Y a lo mejor la mamá va y dice, pues allí ayudas en el hospital, pero aquí en la casa no mueves un plato. Entonces, no nos perdamos. El ministerio de todos nosotros empieza en la casa. Ahí empieza todo. Otra definición, la cualidad de excelencia moral, especialmente como una cualidad que no está estancada, pero que sigue trabajando activamente por sí misma. Esto es algo que puede ir creciendo. Es algo que cada vez nos permite ser mejores personas. Pero no como el mundo lo piensa, sino a través de Cristo. ¿Ok? Es un fruto del Espíritu de hacer lo bueno hacia los demás, pero con un motivo correcto, porque yo puedo hacer lo bueno pensando de una manera incorrecta, es decir, yo puedo hacer lo bueno para sacar ventaja. Aquí sí me porto bien, porque aquí está el jefe, aquí está el dueño, ¿no? Aquí sí hago las cosas bien y yo no acepto mi responsabilidad y se los echo a otros, no me importa, pero estoy mostrando que hago las cosas bien. No es de lo que está hablando aquí el Señor. La palabra que usa ahí Pablo no es lo que está implicando. Está implicando que hacemos las cosas de buena manera, agradando a Dios. Aunque eso a veces te implique que por haber dicho algo, tú mantengas tu palabra. Es decir, imagínate que vendes algo y te equivocas de precio. Y ya hicieron toda la transacción y todo, y dices, ching. Y dice el Salmo 15, que los que verán a Dios, uno de ellos, son los que mantienen su palabra. Son los que, yo te dije eso. Y pues bueno, va a ser así, ¿no? Luego dice, ser buena persona, padre, esposo, jefe, empleado, miembros de la iglesia, vecinos, etcétera, ¿no? Entonces esto no se trata de ser buenos aquí. Miren, les voy a decir algo un poco duro, pero aquí todos podemos actuar. Aquí todos podemos venir, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, no, hombre, todo muy bien y todo. Y tu corazón o mi corazón trae un problema, trae amargura. Ayer estaba delante de una jovencita y hoy en la mañana pensaba, ¿qué le habrá robado la sonrisa? Ya no sonríe o sonríe muy pocas veces. Y me llamaba la atención eso. Y yo hoy quiero que todos nos preguntemos eso. ¿Realmente mostramos el gozo del Señor o no? Y a lo mejor no, y a lo mejor es porque cerraste la Biblia, a lo mejor hoy veniste a fuerzas. Te trajeron tus papás y dijeron, tienes que ir. Y bueno, estás aquí sentado porque te trajeron. Y no te das cuenta que estás perdiendo la oportunidad de que Dios cambie tu corazón. Porque tu corazón no va a cambiar, querido joven, si te cambian de papás, si te cambian de escuela, si te dan más dinero. No, tu corazón no va a cambiar así.
Tu corazón solamente cambia si tú dejas que Cristo transforme tu corazón. Es la única manera, no hay otra. Ahorita que les platico esto, me acordé de la historia de un pastor, hoy es pastor, y él decía que de chiquito él quería ser rico. Ese era su anhelo. Y le escribió una carta a David Rockefeller para que lo adoptara. Dice, no pasó nada, seguí aquí, ¿no? Entonces, no son ideas, jóvenes, para que hagan nada, solo les platico a veces. Y él no cambió hasta que conoce a Cristo a los 21 años. Era un joven violento, drogadicto, le causaba problemas a sus papás, porque pensaba que los papás estaban mal. Hasta que conoce a Cristo y eso cambió su vida por completo. Entonces quiero que vean todas las cosas que ha hecho Dios con nosotros. Quiero que busquen qué dice Nehemías 9:25. Fíjense lo que dice. Dice, conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares, y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron. Disfrutaron de tu gran bondad. ¿Por qué les pongo este versículo? Porque si ustedes hacen tantita memoria, o yo hago tantita memoria, se van a dar cuenta de cuántas cosas Dios nos ha dado, que a veces perdemos de vista, porque todo lo queremos ver en cuestiones materiales, ¿no? Pero si alguno de ustedes ha estado enfermo o ha estado en el hospital, les apuesto que empezamos a valorar la salud. Si alguno de ustedes en algún momento no ha tenido trabajo, saben lo valioso que es el trabajo. Si alguno de ustedes ha estado peleado con su mamá, con su papá, con su cónyuge, con sus hijos, saben lo importante es tener paz en las relaciones. Si alguna vez por alguna razón has pasado un tema económico fuerte, al grado de casi que medir la comida con tal de que todos coman, también sabes lo bendecido que eres si puedes hoy en día darte el lujo de escoger 2 platillos o 3 platillos en tu casa. Entonces, Dios ha hecho muchas cosas con nosotros, solamente que las olvidamos y nos ensimismamos nosotros. Y entonces empieza a haber una amargura, un enojo, y pensamos que los demás están mal, en lugar de darnos cuenta que yo estoy perdiendo de vista al que es bondadoso. Ahorita en la alabanza que nos hacía el favor de cantar decía que Dios es bondadoso, que su bondad nos persigue. Pues claro, porque nos está haciendo cosas buenas, solo que no alcanzamos a verlo muchas veces. Algún día les contaba la anécdota de un doctor que estaba haciendo sus, su servicio de médico, y ya saben que estos servicios son tremendos, o sea, son muy desgastantes, son desveladas y todo esto. Y entonces dice que él sale, y cuando sale está parado en un semáforo, y de repente le cae un camión de basura arriba de su carro. Lo dejó cuadrapléjico. Y entonces él dice que cuando está en el hospital, y pues sabe todo, o sea, es doctor, empiezan a hacerle todo para que viva, y entonces cuando le hacen una prueba, le quitan el oxígeno, y le dice, ¿puedes respirar? Y no podía. O sea, no podía hacer, eso no lo podía hacer. Y dice él, en ese momento me di cuenta que era una bendición poder respirar. Pero uno a veces se olvida de eso, porque estás enfocado en otras cosas. Entonces, Dios nos hace muchas cosas buenas en nuestra vida. El enemigo, una de sus especialidades es que te voltee a decir, mira, tú no tienes eso. Como jóvenes a veces eso pasa, ¿no? Pues sí tienes un trabajo, sí, pero no tienes este. O tienes unos papás, sí, pero no son tan buena onda. Entonces perdemos de vista la bondad de Dios. ¿Qué es lo opuesto a la bondad? La maldad. Eso es lo opuesto. Y esto proviene de una raíz que significa arruinar o romper en pedazos. Eso es lo contrario a bondad.
Pero quiero hacer aquí una aclaración también, lo que no es bondad. Bondad no es ser blando, ni decir que sí a todo. O sea, si a lo mejor alguien piensa que, entonces deberían de ser más bondadosos, o aquí en la iglesia, porque somos creyentes, entonces tienen que ser bondadosos. No, la bondad también a veces va a requerir exhortación, va a requerir corrección. Y leía hace unos días la carta a los Corintios y le decía Pablo a los Corintios, me alegro de haberlos contristado un poco. O sea, Pablo los exhorta, estos cuates como que, como dicen aquí en Monterrey, se agüitan, se ponen tristes, pero luego ellos dicen, pues sí, estuvo bien lo que me dijiste. Como yo le decía apenas a un joven, a veces eso va a traer consecuencias. Algunos pueden hacer berrinche, algunos pueden dejar de hablar, algunos se pueden ir de la empresa, de la iglesia, de la familia, pueden dejar de ir a cumpleaños porque un día la tía le dijo que no se ponía ahí el plato y ya hizo el berrinche, ¿no? Entonces, bondad no es ser blando. Quiero que vean un ejemplo de maldad de unos hermanos. Quiero que vean que dice Génesis 37 y luego vamos a ver 23, 24 y el 27. Sí, 27. Génesis 37, luego 23, 24 y 27. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ojo, eran sus hermanos, o sea, esto es una familia. Le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. En vez de eliminarlo, dice, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. O sea, aquí tienes una imagen de, ay Dios, estos son familia, estos son sus hermanos mayores, lo que le están haciendo a José. Esto es maldad. Era un chavo de 17 años y lo metieron en un pozo. Ahora, aquí tengo unas preguntas para nosotros. ¿Con quién has sido malo en estos últimos días? Y a lo mejor alguien dirá, no, yo no metí a nadie en la cisterna. Y aquí tengo otra pregunta. ¿A quién echaste al pozo con tus palabras, acciones o en tu corazón? A veces no nos damos cuenta cómo con una palabra podemos hacer que la gente se vaya al pozo. A veces no se la decimos, a veces la pensamos. Pero hay gente que somos muy expresivos y en la cara se nota. Saben, a veces me pasa que estoy dando un estudio y a veces noto cuando la gente ahí, en el rostro, se ve que pasó algo. No sé si tuvo un problema en el trabajo o tuvo un problema en su familia, pero se ve. Entonces yo quiero que pensemos, ¿a alguien esta semana habremos sido malos? ¿Con una respuesta, con mi cara, con mi silencio? Porque algunos lo que no hacen ahora, lo que hacen o lo que puedo hacer yo es, no te hablo. Y así te lastimo. No es algo que quiera el Señor. Dios quiere que actuemos como Jesús. Entonces quiero que vean ejemplos de bondad. Y justo el primero que vamos a ver es el de José. José fue una persona bondadosa con sus hermanos. Este es de los versículos que más me gustan en la Biblia, que es Génesis 50, 20 y 21. Si pueden, apréndanselo, para que ustedes se den cuenta cómo actuar cuando hay maldad. ¿Ok? José tenía todo para vengarse de sus hermanos, todo. Porque así como lo venden en Egipto, como esclavo, él llega a ser primer ministro de Egipto. Él era el segundo hombre, vamos a decirlo así, más poderoso de la tierra en ese momento. Y él distribuía y administraba el alimento porque estaban en 7 años de mucha escasez, de mucha hambre en el mundo. Y entonces él determinaba acciones. Y de repente se presentan sus hermanos, ok, los hermanos llegan,
los ayuda al papá, pero el papá se muere. Y entonces pensaron, híjole, nos la va a aplicar Josecito. Ya no está papá y ahora sí, va a venir la suya. Y entonces le dicen, y yo no sé si lo que le dicen es una mentira, porque le dicen, oye, papá dijo que nos cuidaras. ¿Quién sabe? No sé si dijo eso, A lo mejor ya le preguntamos en el cielo a Judá si, oye, ¿sí te dijo eso tu jefe? O la verdad nada más le inventaste porque te dio miedito. Y entonces vean lo que responde José. Génesis 50, 20, 21. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal. O sea, José estaba claro. O sea, ustedes se portaron bien mala onda conmigo. Y luego dice, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Este cuate es un tipazo. Tiene todo para vengarse. Lo habían mandado, o sea, lo habían metido en un pozo, lo esclavizaron. Ahora yo quiero que imaginen a José pensando en su papá, que ya no lo ve, y los hermanos, imagínense, digo, no es que haya sucedido así, pero solo como que para que ponerlo en el contexto, imagínense el sepelio. O sea, se supone que José no estaba ahí porque los hermanos trajeron la túnica que traía, donde cuenta sus ropas con las que salió de casa, y le dijeron, ¿esta es la ropa de José? Sí son. Ok, pues se lo comió una fiera. Y se lo entrega a su papá. Imagínate el sepelio. Sabiendo los hermanos que estaba vivo, viendo el papá destrozado. Y no fueron capaces de decir, oye, no, pues la verdad, es que a se le ocurrió vender a tu hijo. No. Y fueron años. Pasaron 13 años que su papá pensó que su hijo estaba muerto. Estos eran los hermanitos de José. Entonces, las circunstancias a José no lo condicionaron para hacerlo bueno. Porque bien pudo ahí haberles dicho, bueno muchachos, mi papá ya murió, ustedes se pueden largar de aquí, porque yo no quiero nada con ustedes. Y a ver cómo le hacen. No, él era el CEO de la empresa, y dijo, no se preocupen, ustedes van a tener chamba, yo les voy a seguir pagando y tienen asegurados sus hijos. No se preocupen, yo voy a ver por ustedes. Eso solamente lo hace Dios, porque esta bondad de la que estamos hablando es sobrenatural, no sale de nosotros. Ahora, algunas preguntas para nosotros al respecto. ¿Qué no hemos perdonado que nos impide ser bondadosos con aquellos que nos han ofendido? Porque a veces, con menos de lo que acabamos de ver, ya nos enojamos y ya no hablamos y ya que no nos vea nadie, esa persona, porque la traigo atravesado en el corazón. Y Dios lo que quiere es que perdonemos. Y ahorita vamos a ver cómo quiere que actuemos el Señor. Digo, ya estamos viendo aquí una persona bondadosa. Vamos a ver a otro. Esto es otro tipazo. Se llama Boaz. Está en un libro que se llama Ruth. Y es un libro que tiene 4 capitulitos. Y Boaz fue otro tipo muy bondadoso. Quiero que vean qué dice Ruth, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Cuando uno lee esto y no entiendes el contexto que hay detrás, pues dices, pues qué padre por Ruth, ¿no? Pero Boaz está ayudando a una mujer que no era judía, era moabita. Y las moabitas
no podían entrar a la tierra de Israel. Hasta la 10ª generación, dice la Biblia. Pero entró y estaba haciendo algo que necesita un corazón humilde para hacerse. Porque como era de un grupo vulnerable, era viuda, ella tenía la posibilidad para poderse sustentar, lo que podía hacer era ir a un campo, y cuando estaban cosechando, o sea, y estaban sacando vamos a decir, imagínense, el maíz, todo lo que se cayese, ella lo podía agarrar. Pero yo quiero que piensen, cualquier hombre o mujer, la humildad que debes de tener para hacer eso. Es ir a un campo y tener la humildad de estar viendo cómo están cosechando todo. Tú no puedes arrancar nada de eso. Tú te tienes que esperar a que si cargan la gavilla, o sea, todo el paquetón, se le cae uno, ahí es donde tú puedes, este es mío, este sí lo puedo agarrar yo. Hoy, tristemente, yo me he topado con mucha gente que cuando trabajan, si en el trabajo les piden algo fuera de su descripción laboral, bueno, se sienten ofendidos, abusados, tengo que hacerlo, no, me tienen que pagar horas extras. A ver, tú trabajas para el Señor, y si tú trabajas así, la verdad, no dan ganas de contratarte, porque si te van a pedir un poquito más, oye, no seas malo, podría hacer esto, no, ya, mi hora de salida, no, ya, ahí muere. Pues no estás reflejando a Jesús. Entonces esta mujer está enseñando, porque no era fácil lo que estaba haciendo, Y entonces vos dice, oye, vas a trabajar en este campo, yo te voy a cuidar, y aparte ya le dije a los muchachos que no te molesten. O sea que probablemente Ruth estaba guapetona. Y luego le dice, y va a ver que tomes agua, no te preocupes. Entonces estás viendo un hombre bondadoso, un hombre bueno, un hombre que no se está queriendo aprovechar de ella, sino que les dice, o sea, le dice esto, aquí te quedas, aquí tú recoges lo que se caiga, no hay bronca, y ahí hay agua. Porque entiendan, todos los que alguna vez han trabajado en el campo deben de saber que es una santa friega, ¿no? Entonces, pero quiero que vean que sigue haciendo vos. Dice Ruth 2:15 y 16. Dice, cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas. O sea, ya Booz les había dicho a los muchachos, miren, aunque no se caiga, dejen que agarre una de la gavilla, o sea, no hay problema. Y dice, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Ahorita que yo les explico esto, entienden por qué dice eso. Porque lo que está haciendo Booz es dejen que caigan algunas y entonces ella puede agarrar todas. Ahora, probablemente no es la única mujer que está viviendo así en ese campo. O sea, a esos lugares podía llegar cualquier huérfano, viuda, extranjero. Esos 3 grupos podían llegar sin ningún problema. Y seguramente había jefes crueles que decían, no, hazte para allá, salte de aquí tú no entras, ¿no? Pero vos no. Y luego dice, permítanlas recogerlas y no la molesten. Entonces, Dios le había mandado a todos los judíos que de todo el campo, de toda su cosecha, dice, no la vas a ir a recoger hasta la esquina, o sea, está todo el campo, imaginen qué es esto, obviamente son cosas más grandes, pero lo que está diciendo es, así en esa esquina, ahí deja eso no lo agarres. ¿Por qué? Porque eso es para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Es como si tú vendes algún producto y tú a propósito dejas ahí unos para que la gente se los lleve. Oye, pero los puedo vender. ¿Y qué está diciendo Dios? ¿No te di suficiente? O sea, ¿esta cosecha no fue suficiente? Sí, Señor. Ah, bueno, pues entonces confía. No, era
algo que Dios hacía, Dios proponía, pero igual el judío podía decir, no, pues fíjate que no. O le dejo nada más una espiguita ahí y ya, me agarro todo, porque pues allá ya me di cuenta que son como 3 kilos, ¿no? Si es una lana, ¿no? Imagínense que fuera aguacate. Y en la época donde está bien caro, ¿no? Que hacer guacamole duele, ¿no? Bueno, entonces, esto solo aplica para esta gente, Dani, no, también aplica para nuestros enemigos. Fíjense qué dice Romanos 12:20. Dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. O sea, imagínate, no piensen en enemigos así como que no sé, alguien de afuera de su casa. No, piensen en su casa. Piensen en alguien que a lo mejor les ha hecho algo. Es más, se los voy a poner a los matrimonios. Porque a veces en el matrimonio pasan algunos momentos así que dices, se enoja la esposa y está a punto de venir la comida. Dices, híjole, si le pongo más sal a esto para que se sale y a ver si le gusta, ¿no? O que se calienten las cosas, y empieza esto en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú reaccionas de manera distinta? Piénsenlo un poco. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O en el trabajo y te enojas que dices, híjole, en serio, me dan ganas de decirte hasta de lo que te vas a morir, o inclusive me quiero agarrar a golpes contigo. Y dice este versículo, no, mira, si tú haces esto, lo vas a avergonzar. Eso es lo que vas a hacer. Entonces es una manera, Jesús nunca mandó a que fuéramos así tapete y que nos pusiéramos y que todos hicieran lo que quisieran con nosotros. No, tiene maneras de aplicar su justicia y que se sienta avergonzado la otra persona. Oye, Dani, si no pasa eso, o sea, porque hay gente que de plano dices, oye, este es un cínico, bronca de él. Bronca de él. No me acuerdo si arriba o abajo de este versículo dice que dejemos lugar para la ira de Dios. Dice, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tú no tienes que andarte preocupando, oye, ¿qué? ¿Y luego qué va a hacer? Dios se va a encargar. Tú no te preocupes. Entonces dice aquí, la bondad de Dios alcanzará a nuestros enemigos. O sea, no solamente va a ser para los que me caen bien, no solamente me está invitando a hacer buena onda con los que me caen bien, sino también con los que no necesariamente me caen bien. Entonces quiero que se den cuenta de esto. A mí hay cosas que me gusta ver a propósito para tener ejemplos como más palpables y decir, mira, eso es interesante. Estaba escuchando la historia de Rafael Nadal, es un tenista retirado, y entonces le decía a su tío, hijo, una de las cosas que tienes que aprender para ganar es siempre tener buena cara. Yo decía, ¿buena cara? Sí, dice, porque si tú le muestras mala cara a tu oponente, al jugador, es más fácil que te gane, porque ya está enojado. Y entonces puede jugar contigo, ¿no? Hay gente así muy malévola que cuando se ve que estás enojado, sabe dónde darte. Entonces decía este cuate, tú pon buena cara. Y les digo algo, suena lógico. Porque si tú estás, imagínense, quieres vender, vamos a suponer que ustedes venden algo. ¿En serio crees que vas a vender con mala cara? A lo mejor alguien te compra porque dice, ay, qué miedo, este cuate, ya mejor que se vaya, ahí está, no estés fregando, ¿no? Pero en realidad es mucho más fácil que una persona sea amable contigo si tú tienes buena cara. Pero a veces no la tenemos. Y a veces nuestras maneras son horribles. Y lo único que está hablando es tu corazón y mi corazón. Entonces, Pablo también nos invita a tener esta bondad, esto que produce Dios. En momentos donde a lo mejor no tienes tantas ganas de que esto acontezca. Pero Dios lo quiere hacer con nosotros.
Entonces, aquí les ponía algo que creo absolutamente. Las almas no se ganan con teoría, se ganan con bondad y amor. Si tú eres bueno en tu trabajo, bueno en tu negocio, bueno en tu casa, esas cosas van inspirando a otros. Le decía apenas a un muchacho que tiene su trabajo, y le decía yo, ¿por qué crees que Dios te puso ahí? Y entonces su respuesta fue, pues para que el negocio crezca. Le dije, no. Y a lo mejor algunos van a decir, ¿cómo que no? O sea, si aquí a lo mejor está el dueño y el director, me van a decir el dueño, oye, ¿cómo que no quieres que el negocio crezca? No estoy diciendo que no quiero que crezca el negocio. Para lo que nos pone Dios, cualquiera que está aquí como algún jefe, administrador y tiene gente a su cargo, es para que esa gente salga más grande de lo que entró a esa empresa. Que salga un mejor empleado, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Para eso los puso. Para eso. Y entonces, por consecuencia, el negocio crece. Pero la idea es que salgan diciendo, oye, gracias por cómo lo hiciste. Gracias por cómo me exigiste. Porque eso es otra parte de la bondad. Ser bueno no significa ser pasalón, no. Alguien bondadoso exige. Con amor, con respeto, sin humillar a nadie, pero exige. Si tú eres un padre que crees que eres bondadoso porque le das todo a tus hijos, discúlpame, pero estás siendo un muy mal padre. Lo estás haciendo un inútil o una inútil. No. Cuando respetas a alguien, le exiges. Cuando lo amas, le exiges. Es parte de aprender a ser bueno. O sea, bueno, a veces lo podemos romantizar demasiado, ¿no? Ay, es que yo soy bien bueno. Yo a todo digo que sí. Yo no le digo nada a nadie. No, yo para que me enoje, es bien difícil. Pero eso no te hace bondadoso. Eso es una idea romántica que te metió Hollywood. Si nosotros viéramos a Pablo, por ejemplo, hace rato les decía que les mete una regañiza a los de Corinto, y hasta él mismo dice, aunque yo amándolos más, me amen menos. Pues sí, a veces va a pasar. No es fácil, a veces como papás nos toca regañar y nuestros hijos hacen caras, ¿no? Y ya se enojan y ya. Pues sí, ni modo. Lo hacemos con amor. A veces nos equivocamos, claro que nos equivocamos. Pero es parte de ellos. Los que trabajan a lo mejor ya tuvieron un jefe que los regañó, que les exigió y hoy hay jóvenes, pues como dicen, ¿no? De generación de cristal que ya quieren renunciar. ¿Por qué quieren renunciar? Es que me habló feo. Y el hablar feo fue que lo corrigió y le dijo, tienes que llegar temprano, no puedes llegar de manera impuntual. Ya. No, ya. Hacen un berrinche. Y pues no va por ahí. Quiero que vean otro ejemplo, que veamos otro ejemplo de bondad. El carcelero de Filipo. Dice Hechos 16:33. Dice, a una esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Ese hombre, minutos antes o horas antes, ese carcelero había metido a Pablo y a Silas en la cárcel. Claro, tienes una autoridad, eres el encargado de la cárcel. Dice que los metió hasta el fondo de la cárcel y los puso en el cepo. El cepo es una cosa que te ponían en los pies, te amarraban para que no te pudieras mover. Yo no creo que les haya dicho, muchachos, bienvenidos a la cárcel. Miren, su cuarto, su celda es hasta el fondo. Por favor, sigan. No creo que les haya dicho eso. Yo creo que los maltrató. Y ya venían después de un azote. Ya los habían maltratado, ya venían lastimados. Entonces, cuando él se convierte, cuando él conoce de Cristo, lo primero que hace es decirle a Pablo, ven, siéntate y yo te voy a curar. Y le empieza a curar las heridas. En esa cultura te daban 39 azotes en la espalda. O sea, lo más seguro es que había sangre, había herida abierta. Ahora, yo te pregunto esto, y me lo pregunto a mí. ¿Qué tal si nuestra forma de mostrar bondad es pidiendo perdón a aquellos que hemos lastimado?
Porque esto ve, o sea, lo de los azotes y dices, bueno, pues yo no he azotado a nadie, digamos físicamente hablando, pero ¿qué tal con tus palabras, con tus formas? ¿Y qué tal si lo que está queriendo hoy decirnos el Señor, ¿quieres ser bondadoso? Sí, ve y pide perdón. Ve y pídele perdón a tus papás cuando has hecho malas caras, cuando has hablado mal de ellos, cuando tú no sabes lo que cuesta darte de comer. Ve y pídele perdón a lo mejor a alguien de la iglesia con el que fuiste grosero, o a alguien de tu trabajo, o a tu esposo o a tu esposa. Entonces, a veces no nos damos cuenta, chicos, que cuando nosotros nos enojamos, empezamos una pelea en nuestra cabeza, ¿no? Pero es que yo tengo razón, ella está mal o él está mal, y es mi punto, y así tiene que ser, y no es así. Por eso el Espíritu viene y nos enseña y nos dice, mira, es que no es, o sea, con esto no vas a ganar nada. Pero necesitamos lo que sigue, fíjense. Este es el anhelo del Señor para nosotros. Esto que vamos a leer también viene en Gálatas. Y me llamó muchísimo la atención esto que leía hoy porque decía, esto es que es cierto, Señor. Si no cuido esto, no va a salir la bondad, va a salir la maldad. Y todos la tenemos, ¿eh? O sea, tú no creas que ya porque vienes a la iglesia y no faltas y lees y todo esto, no puede salir. Claro que puede salir. Fíjense lo que dice Gálatas 6, 8 al 10. Dice, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Lo que está diciendo aquí en otras palabras es, si tú le das de comer a tu naturaleza pecaminosa, es decir, si tú te pones a ver una película que tú piensas que no tiene de malo y te chutas las escenas sexuales y dices, yo ya soy adulto, ¿qué tiene? Si yo me pongo comediantes y me chuto todas las groserías y digo, ¿qué tiene? Si yo pongo música que ofende a la mujer y digo, ¿qué tiene? Tú vas a ver que vas a cosechar destrucción. Vas a darte cuenta. Porque le estás dando de comer a tu carne, le estoy dando de comer a mi naturaleza pecaminosa. Si yo, por ejemplo, le permito a mis ojos estar viendo sensualidad y sensualidad y sensualidad, le estoy dando de comer y voy a destruir. Justo ayer le decía a unos muchachos, a unos varones, que un día estaba yo platicando con un hombre y él me decía que él estaba dispuesto a divorciarse porque ya no amaba a su esposa, tenía 4 años de casado. Le dije, ¿y cómo concluiste eso? No, bueno, es que encontré al amor de mi vida. Ok, bueno. Entonces me acuerdo que le hice una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Le digo, ¿ves pornografía? Me dice, sí. Y casi creo que la muchacha que es el amor de tu vida se parece a una de las que ves en la tele, ¿no? Sí. Eso no es amor, eso es lujuria. Y vas a destruir tu familia. ¿Qué estaba haciendo el chavo? Estaba agradando a su carne, estaba sembrando ahí y por eso estaba destruyendo su matrimonio. Y lo mismo puede pasar en mi vida. Puedes destruir relaciones por lo que siembras en tu corazón. Y también sembramos en la carne cuando este libro no lo abrimos, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, y escuchamos todo lo demás, o sea, todo, los reels, las historias, los shorts, todo, los memes. Y entonces está pasando esto. Y luego por eso, oye, ¿por qué me pasa esto? Porque estás sembrando destrucción y no te das cuenta. Y no estoy diciendo con esto que nos vayamos a una cueva y entonces ya no vemos nada. No, pero vean lo que sigue diciendo. Dice, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, tú decides dónde pones más siembra. Pero lo que estamos viendo del fruto es que si yo siembro más en el Espíritu, voy a poder cosechar amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo eso se va a dar, pero yo tengo que pasar ese tiempo. A veces hay gente que me dice, es que esto me lo mostró el Espíritu. Y cuando pregunto, ¿qué estás leyendo? Bueno, no estoy leyendo. Entonces, ¿cómo dices eso? No estás sembrando para agradar al Espíritu. Lo que tú estás escuchando son tus emociones. Y tan. Eso es todo lo que estás escuchando.
Pero ahí dice claramente que tenemos que sembrar para agradar al Espíritu y entonces tendremos esta cosecha. Y por eso es importante que leamos. Yo al principio del año les decía, ojalá seamos una iglesia que leamos la Biblia una vez al año, siempre. Todos los días de nuestra vida. Y a lo mejor alguno lo va a hacer y luego va otra vez a Génesis. Otra vez Génesis. Miren, la Biblia, aunque la leyeras 5 veces al año o 6 veces al año, de todas maneras te sigue enseñando. Está la sabiduría que hay cosas que hoy leíste, si hoy leíste en la mañana, hay cosas que perdimos de vista, que no vimos. Y que entre más lo hacemos, más vamos a cosechar. Pero si no, no vamos a experimentar esa vida abundante que Dios quiere para mí y que quiere para ti. Fíjense que sigue leyendo, dice, después de que dice esto Pablo, que hace esta advertencia, luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces esto es responsabilidad de cada quien, porque aquí alguno puede decir, pues me tienen que aguantar, mira, ahí dice, no, si tú empiezas a destruir tus relaciones, eso no es bronca de los demás, es bronca tuya. Porque ahí dice que si nosotros sembramos para la carne, vamos a destruir. Entonces destruimos mis relaciones, destruyo mi economía, destruyo mi salud, destruyo todo. Porque lo único que estoy haciendo es sembrar para la carne. Y entonces todo lo empezamos a ver mal, todo lo empezamos a ver como el mundo. Me quejo como el mundo, hablo como el mundo, actúo como el mundo. Pero luego no nos damos cuenta el peligro que va a causar todo eso a largo plazo. Porque miren, les voy a decir algo, el diablo es bien sutil, el diablo no es grotesco. El diablo te dice, mira, si no lees hoy, no pasa nada. Son bien exagerados en tu iglesia. No. Hoy date tiempo de descansar. Pero la verdad, a todos los que nos gusta el fútbol, a mí me gusta, no creo que si llega, no sé, a la semifinal, ¿quién les gusta? ¿Un Portugal-España? No creo que vayamos a decir, ya es mucho, ya son tiempos extras, ya págalo ya. No, y vamos a estar, y penales, espérate, oye, nos tenemos que ir, no, espérate. Pero así nunca actuamos con la Biblia. O sea, así difícilmente no dices, espérate, ¿qué? Es que quiero acabar Gálatas. No, hombre, sí, ¿cómo no? Más bien si dices, no, ya Señor, ya fueron 15 minutos ya. No vaya a ser que me pase y me haga fanático. ¿No? Pero no nos damos cuenta del valor que tiene esto. Cuando lo vamos reconociendo decimos, no Señor, sí necesito estar a tus pies. Porque aquí empieza todo. Ahí de rodillas delante del trono de Dios. Ahí empieza todo. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo. Y en un segundo te lo puede quitar. En uno. Pero no nos damos cuenta. Miren, yo esta semana perdí a un primo hermano. Tenía cáncer, tenía 47 años y falleció. Mis tíos todavía viven. Así puede cambiar. Cuando estaba sano, de repente le detectan el cáncer, empiezan a hacer todo lo posible y tristemente falleció. Pero si sembramos en el Espíritu, dice ahí, no nos demos por vencido de hacer lo bueno, de hacer el bien, porque en su momento vamos a cosechar. A mí me encanta escuchar muchas historias de algunos empresarios que me cuentan cómo hacen el bien, buscan pagar bien a sus empleados, los tratan bien y todo, y luego de repente ves que el negocio crece, y cuando ven el negocio dicen, es bien fácil ese negocio, yo debería de poner algo así, ¿qué complicado tiene? Bueno, es que nada más estás viendo la parte de arriba, ¿verdad? Pero si te cuento la parte de abajo, esa no te va a gustar. Entonces dice aquí, Pablo nos invita, no nos cansemos de hacer el bien. Y luego dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especialmente a los de la familia de la fe. O sea, Pablo está mandando aquí como, miren, cuando puedan hacer el bien, háganlo. Empiecen en su casa, empiecen en la iglesia,
Y luego también hagámoslo allá afuera con los grupos vulnerables que Dios nos muestra. Eso es lo que anhela el Señor. Que no nos cansemos de sembrar en el Espíritu para que este fruto se siga produciendo en nosotros y seamos de inspiración y de bendición a otros. Así que vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, quiero darte gracias por cómo hoy tú cerraste este mensaje, Señor. Te pido que produzcas en nosotros el querer como el hacer, que sembremos abundantemente en el Espíritu, Señor, que no nos cansemos de escucharte, de clamar a ti, de obedecerte, de quererte agradar en todo lo que nos des, en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a que no nos cansemos de hacer el bien, porque en algún momento veremos una cosecha para vida eterna. Gente que por haberte hecho caso a ti y por haber hecho cosas buenas, agradables a tus ojos, algunos vengan a tus pies, así como vino María, Señor. Te pido que sigas transformando nuestro corazón, Señor, porque a veces confesamos, Señor, que no hacemos lo bueno delante de ti. Pero tú danos un corazón conforme al tuyo y danos hambre y sed de ti, Señor. Que esta semana que viene, esta parte de tu obra, Señor, te busquemos con todo nuestro corazón. Que vayamos de rodillas y abramos nuestras preocupaciones, aflicciones, temores, ansiedades delante del trono de gracia. Señor, no te pido que esto lo hagas como nosotros queremos, sino que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Te pido esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.